A continuación, estaré presentando a los compañeros de este grupo. Están conformados por Camila José Chajón López, Eddie Fernando Chet, Marco Vinicio Barrios Gutiérrez, Gerardo Antonio Ordóñez Corado y Juan Diego Rivera Juárez. Soy Juan Diego Rivera y les voy a hablar sobre la temperatura. La temperatura es la propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. La temperatura es una propiedad intensiva, es decir, que no depende del tamaño del sistema y no depende ni de la cantidad de sustancia ni del material del que esté compuesto. Que la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Esta siempre es medida por un termómetro. Algunos ejemplos muy importantes pueden ser de la temperatura. Es cuando la temperatura que tiene el sol, por ejemplo. Otra podría ser la temperatura de la atmósfera que nosotros podemos percibir. Otra podría ser la temperatura a la que hierve el agua, que son casi 100 grados centígrados cuando hierve el agua. Y otro ejemplo puede ser la temperatura que tiene un automóvil al estar encendido. Es diferente a la que tiene cuando está apagado. Escalas de medición de temperatura. Para la escala Fahrenheit, el punto de congelación es de 32 grados y el punto de ebullición es de 212 grados. Para la escala Celsius, el punto de congelación es de 0 grados y el punto de ebullición es de 100 grados. En la escala Kelvin, el punto de congelación es de 273.15 unidades y el punto de ebullición es de 373.15 unidades. Las escalas de medición de temperatura se distinguen porque los puntos de ebullición y congelación del agua en cada una de ellas son diferentes. Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Mi nombre es Eddie Fernando Chet y les voy a hablar un poco de los instrumentos utilizados para medir la temperatura. En la meteorología se utiliza la escala de medición en grados Celsius para determinar la temperatura ambiental, tomando como puntos fijos el punto de fusión del hielo, que es de 0 grados Celsius, y el punto de ebullición normal del agua, que es de 100 grados Celsius. Para esto existen varios instrumentos compuestos y simples que ayudan a conseguir las lecturas, siendo los principales los termómetros. Existe un termómetro de máximas que nos ayuda a tomar lecturas de la temperatura en el tiempo máximo de exposición de la radiación solar hacia la Tierra. Este está compuesto por un bulbo con mercurio y una escala graduada de los 20 Celsius hasta los 65 grados Celsius. Asimismo existe un termómetro de mínimas que nos ayuda a tomar lecturas de la temperatura más baja registrada durante la noche. A diferencia del termómetro de máximas, este tiene una forma de U y no utiliza mercurio en su interior, sino que utiliza alcohol etílico o etanol. También existe un instrumento llamado termógrafo, que este instrumento nos sirve para registrar y medir continuamente las variaciones de la temperatura durante un periodo de tiempo. Este es un instrumento compuesto de medición de la temperatura ambiental. También les voy a hablar un poco del comportamiento de la temperatura con respecto a la presión atmosférica, la densidad y la altura. La temperatura del ambiente en determinada región se ve influida por varios factores, siendo estos la altura del lugar o región, la topografía de esta, entre otros. Con relación a la altura respecto al mar que se encuentra en dicha región, esta afectará la temperatura de esta de manera inversa, ya que a mayor altitud las temperaturas tienden a descender. Es decir, son zonas con más frío en comparación con zonas que están a una altura menor con relación al nivel del mar. Por lo tanto, la relación entre la temperatura, la altitud, la presión y la densidad del aire van de la mano siguiendo la misma lógica, ya que a mayor altura existe una menor presión debido a que cuando
cuanta más presión pierde un gas, más se enfría este. Por esto se dice que la presión atmosférica desciende con la altitud. La presión del aire también puede cambiar con la temperatura. El aire caliente se eleva y la presión baja. Por otro lado, el aire frío baja y la presión atmosférica sube. De ahí derivan los términos presión baja y presión alta. La densidad del aire disminuye a medida que se gana altura. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Antonio Ordóñez Corado. Me identifico con el carnet 2009-17451 y a mí me tocó dar el tema de isotermas. Las isotermas son partes de mediciones de temperatura en la cual se miden dentro de los planos cartográficos de algún lugar X o dentro de nuestra república también. Esos planos cartográficos miden lo que son las temperaturas, tanto mínimas, máximas y anuales. Dentro de las isotermas se desglosa en 3 procesos, que son las isolíneas, las isoyetas y lo que son los procesos isotérmicos. Dentro del proceso isotérmico, esta se desglosa también y va de la mano con termodinámica, ¿verdad? En este caso, el ejemplo es sobre la presión partido volumen del vapor y el líquido. Acá coloqué 4 incisos o 4 ejemplos, de los cuales el primer inciso, que es la presión constante, va a ser igual a la del líquido y el volumen del vapor. En este caso podemos ver la temperatura 1 llega a un punto en el que el vapor y el líquido dentro de la presión del volumen 1 es igual a la del vapor. En el proceso 2 podemos verificar que la presión aumenta. Desaparece al aumentar la presión, la temperatura aumenta también y el líquido se va reduciendo. Entonces podemos verificar que la temperatura en su punto inicial reduce lo que es el vapor y el líquido dentro de la presión del volumen 2. Y esa temperatura se le llama temperatura media. En la temperatura 3 podemos verificar de que la presión aumenta y disminuye lo que es el líquido del vapor. Aquí lo podemos ver en la gráfica presión volumen 3, que la temperatura 3 ya disminuyó a la presión, ya se dispara. Y esta se le llama crítica, la 3. Ahora la 4 es la inestable, porque ese tiene solo 2 puntos. Su punto inicial de la temperatura 4 aumenta precipitadamente hacia la presión 4 del volumen 4, y esto se llama inestable, en la cual esta se vuelve en un gas ideal. Gracias y feliz tarde. Procesos de transferencia de calor. La transferencia de calor es un proceso en el que dos sistemas que tienen diferentes temperaturas entran en contacto e inician un proceso de equilibrio térmico, en el que igualan las temperaturas. Existen 3 formas de transferencia de calor. La primera es la conducción. Producido cuando dos cuerpos que poseen distintas temperaturas entran en contacto y se transmite el calor del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Convección.
Se da en los líquidos y en los gases, transmitiendo el calor de un fluido de alta temperatura ascendiendo hacia la zona de menor temperatura. Radiación. El calor se emite desde un cuerpo con temperatura definida sin tener contacto con un segundo objeto. Muy buenos días, ingeniera. Aquí le saluda Marco Barrios, Marco Vinicio Barrios Gutiérrez. Estoy para explicarles lo de la temperatura del océano. El significado de las alturas del océano, de las temperaturas, es que en las altitudes altas se puede formar hielo, en las altitudes demasiado altas. La temperatura promedio en las aguas de la superficie de los océanos es de aproximadamente 17 grados centígrados, 62.6 grados Fahrenheit, una temperatura demasiado caliente. Un 90% del volumen total de los océanos se encuentra por debajo de la termoclima en las profundidades de los océanos. Ahora vemos cómo es la temperatura en la profundidad del mar, o sea, ya más debajo de la superficie. Como la densidad del agua aumenta directamente en la temperatura a partir de 2,4 centígrados, esto significa que en ausencia de otras variables, el agua más caliente siempre estará arriba por debajo de 4 centígrados. La cosa cambia. Por efecto de los llamados puentes de hidrógeno, la densidad del agua disminuye con la temperatura. Entonces tenemos una breve explicación de la temperatura del agua. Aquí podemos ver exactamente en la parte de 4.500 kilómetros a profundidad del mar. Estamos que en esta parte está a 4 centígrados a 4 centígrados de la temperatura a la profundidad del mar. Aquí pues se eleva a otra cantidad, y en la superficie es en donde exactamente puede formarse el hielo por la temperatura, como el aire que lo influye el termoclima. Muchas gracias. Aquí una breve explicación y feliz tarde.